¿vale? Porque el tema del día de hoy es un tema complicado. Me pidieron que hablara sobre las funciones sustitutivas de contingencias y hablar de esto siempre tiene muchas complicaciones. De entrada que es un tema poco abordado, es un tema que aunque muchas personas, bueno, algunas personas trabajan, pues sigue siendo un tanto desconocido. Creo que es la parte más desconocida de teoría de la conducta. eh, y que se presta además a un montón de confusiones que el mismo doctor Emilio Rives pues plantea en uno de sus textos, que de hecho esto que les voy a presentar yo es muy cercano a lo que plantea el doctor Emilio Rives en un libro que fue editado por la doctora Antonia Padilla, que lleva justo por título las funciones sustitutivas de contingencias, ¿no? Este es un libro verde que pueden encontrar fácilmente en línea. No sé en físico qué tan complicado sea comprarlo, pero en línea es relativamente fácil de encontrar, ¿no? Entonces es importante justo empezar diciendo que el extenso de este planteamiento, Rives lo ha llevado a cabo muy definidamente, lo llevó a cabo en dos diferentes ocasiones. Primero, en 1985, obviamente en teoría de la conducta, y ya después cuando quiso hacerlo en extenso, cuando quiso llevar a cabo esto de manera más amplia, en 1990 en el libro de Psicología General. Sin embargo, el mismo doctor Emilio Rives dice, este texto fue súper mal interpretado. Cada quien dijo lo que quiso y cada quien entendió lo que quiso, aunque pues tampoco podemos culpar mucho a las personas porque pues ya vieron cómo está escrito Teoría de la Conducta, ¿no? O sea, no es un libro fácil, es un libro que se presta a muchas confusiones y ese libro de 1990 que yo les recomiendo muchísimo, que se llama Psicología General del doctor Emilio Rives, pues también presenta una gran cantidad de planteamientos allí bastante complicados, y es básicamente un análisis histórico conceptual de un montón de términos de la psicología. Entonces, aunque a mi parecer psicología general está mucho mejor escrito que teoría de la conducta, pues se sigue requiriendo un bagaje lector muy grande que, por ejemplo, yo mismo no tendría si no me hubieran de pronto obligado a revisar ciertos textos, ¿no? Entonces, de forma autodidacta, comprender todo lo que quiere decir el doctor Emilio Rives suena muy complicado, y pues eso mismo ha permeado la poca comprensión que se ha tenido respecto de esto, ¿no? De las funciones sustitutivas. Pero primero que nada, pues vamos por el principio, ¿no? ¿Qué es la sustitución de contingencias? Hay que partir del hecho de que esto de la sustitución de contingencias surge para hablar de un análisis de lenguaje, pero de un análisis de lenguaje en tanto comportamiento funcional. Cuando nosotros decimos que existe una diferente complejidad en la conducta y que esto depende del grado de desligamiento de la situación en la que me encuentro, forzosamente tenemos que decir y que reconocer que en el caso de los seres humanos, este desligamiento o para que se dé a cabo este desligamiento funcional, requerimos en muchos sentidos de lenguaje, ¿no? Y en tanto lenguaje, pues nosotros necesitamos algo que nos permite incorporarlo a un análisis psicológico sin hablar propiamente del lenguaje. ¿Por qué? Porque el lenguaje no es en sí mismo psicológico. El lenguaje, pues le toca estudiarlo a la lingüística, ¿no? O también lo pueden estudiar otro tipo de ciencias, a lo mejor las ciencias de la comunicación, a lo mejor la antropología, a lo mejor un buen de ciencias pueden hablar y pueden hacer un análisis del lenguaje. Es decir, no es algo que le corresponde en sí mismo a la psicología estudiar. Pero ¿qué es lo que sí nos compete? Pues la conducta, ¿no? Y la conducta, ¿cómo la analizamos en tanto comportamiento funcional? Entonces, lo que hicieron Rives y López fue, vamos a hacer una reconceptualización del término sustitución y del término contingencia enmarcado en una teoría de campo que me permita o que nos permita estudiar al lenguaje en su uso como conducta o en tanto conducta. ¿Vale? Ahorita voy a hablar en extenso de esto de sustitución y de esto de contingencia, pero quiero primero que se vea que no vamos a hablar de lenguaje. Y quiero ser muy explícito porque muchas personas cuando les preguntan, oye, ¿la sustitución de contingencias qué es? Ah, pues es del lenguaje. Y no, no es del lenguaje, es de una forma funcionalmente definida que puede adquirir el lenguaje. ¿Y por qué no la primera?
porque esto puede llegar a la confusión de que todo comportamiento lingüístico es sustitución de contingencias, y pues no, no cualquier cosa que yo digo es sustitución de contingencias. Tiene unas características muy específicas. Entonces, aunque sí se requiere del lenguaje, no se reduce al lenguaje. ¿Vale? Espero que hasta aquí, no, o sea, yo sé que, insisto, este es un tema complejo, ¿no? Entonces, a veces digo, pues esta es la introducción y todos dicen, no, ya me perdí desde aquí, ¿no? Pero espero ser lo más claro posible hasta este punto, ¿vale? Em, Justamente vamos a hablar de cómo se ha utilizado en psicología el término o la palabra sustitución. Porque esta palabrilla sustitución pues se ha utilizado en muchas circunstancias, no solamente la ha utilizado Ribes y López o Ribes, ¿no? Por ejemplo, en el condicionamiento clásico se habla de sustitución de estímulos. Se dice que el estímulo condicional sustituye al estímulo condicional y que por eso el estímulo condicional termina elicitando la respuesta que elicitaría el estímulo incondicional, ¿no? Entonces, la palabra sustitución dentro del área de la psicología se ha utilizado mucho para hablar así, ¿no? De sustitución de estímulos. Por otro lado, en el condicionamiento instrumental, que es importante no confundirlo con el condicionamiento operante, son cosas diferentes. Algunos autores los ponen como si fueran intercambiables, ¿no? Condicionamiento instrumental o condicionamiento operante, pero no. El instrumental tiene características específicas que lo diferencian del condicionamiento operante, ¿vale? Entonces, en el condicionamiento instrumental se ha llegado a hablar de sustitución en tanto reducción de respuestas innecesarias, ¿no? Es decir, se dice que si yo al principio, cuando estoy en un laberinto, me voy primero a la derecha, luego a la izquierda, luego subo, luego bajo, luego otra vez a la izquierda, y ya al final subo izquierda, derecha, se dice que se sustituyeron esas respuestas innecesarias, que se redujeron, hubo sustitución. Entonces, usualmente la palabra sustitución, cuando la empleábamos en un marco de la psicología conductista específicamente, pues solía hacer referencia a estas dos cosas, a sustitución de estímulo o a sustitución de respuesta. Y este bagaje histórico es necesario porque cuando hablamos de sustitución en Ribes y López, la base no es ninguna de las anteriores. La base de sustitución está en Cantor, específicamente en lo que Cantor llegó a denominar como conducta implícita. La conducta implícita es cuando nosotros podemos tener contacto con un estímulo, pero para hacer contacto con ese estímulo no necesitamos de ese estímulo. Y entonces creó este término, este constructo de conducta implícita para hacer referencia cuando nosotros tenemos un contacto indirecto con un estímulo general. Por ejemplo, nosotros aquí ahorita podemos empezar a imaginarnos una tacita de café bien caliente, no sé si le pongan azúcar o no, pero imaginen el café que más les guste, imaginen ese saborcito que tiene. Eso que acabo de hacer es conducta implícita. Los puse en contacto con un estímulo de forma indirecta. Por eso le llamó conducta implícita. Y a la opuesta, conducta explícita, que es cuando tenemos contacto directo con el estímulo. Si se dan cuenta, esto plantea dos cosas, que yo puedo tener contacto directo o indirecto con los estímulos. Y a la conducta implícita le denominó, la clasificó como el contacto indirecto con esos estímulos. ¿Y esto cómo se logra? A partir de estímulos y respuestas sustitutivas. En este caso, sí podemos sustituir la función estímulo-respuesta. ¿Y cómo lo hacemos? Nosotros usualmente por medio del lenguaje. ¿Vale? Sin embargo, aquí hay que hablar de que no estamos necesariamente, no estamos trayendo estímulos o no estamos trayendo respuestas, no estamos sustituyendo literalmente. Cantor explicita que esto de sustituir es una metáfora, ya que siempre todo lo que hacemos no deja de estar ligado a la situación en la cual nosotros nos encontramos.
¿vale? Aunque yo esté hablando de un café, ahorita, por ejemplo, ¿por qué empecé a hablar de un café? No porque trajera de otra situación un café, sino porque hubo cosas aquí en esta situación que me hicieron hablar de un café. ¿Cuáles? En mi historia, por ejemplo, siempre que hablamos de esto, la persona que dirigía el seminario ponía el ejemplo del café y entonces yo ahorita descaradamente me lo robé. Pero el hecho de estar hablando de esto me recuerda a partir de mi historia de esa circunstancia específica. Y por eso es eso lo que sustituyo, por eso es esa la contingencia que sustituyo, ¿no? La función que sustituyo. No deja de estar ligado a la situación en la cual estoy interactuando. Y lo que hago es modificar contingencialmente, funcionalmente la situación en la que estoy a partir del lenguaje, ¿vale? Ahora, esto no es en sí mismo algo. Hace ratito, por ejemplo, cuando dije aquí que sustituyo contingencias, lo cambié de inmediato porque dije, no es cierto, Cantor no hablaba de sustitución de contingencias. Cantor hablaba de sustitución de funciones, de la función estímulo-respuesta. ¿Vale? La contingencia la empezaba a trabajar Rives y López posteriormente para traerla y meterla en su discurso. Cantor hablaba de función estímulo-respuesta. Rives y López, una de las cosas que modifican del discurso de Cantor es no hablamos nosotros de función estímulo-respuesta, nosotros analizamos contingencias. Pero de nuevo, ¿qué son las contingencias? Es importante decir que usualmente cuando hablamos de contingencias, hablamos de una interdependencia funcional entre eventos. Y esta interdependencia puede ser o puede darse en dos tipos, en ocurrencias y en funciones. Una interdependencia de ocurrencias es cuando dos eventos son interdependientes entre sí en su ocurrencia. Por ejemplo, siempre que se prende la luz del metro, o siempre que suena el sonidito de pip del metro, es que se van a cerrar las puertas, ¿no? Ahí hay una contingencia de ocurrencia. Siempre que pasa lo primero, pasa lo segundo. A esas ribes las denomina contingencias ocurrencia, pero hay otras que son las contingencias de función, que es cuál es la relación funcional que se establece en un campo de contingencias particular. Yo sé que a lo mejor parece que estoy hablando en chino, pero aquí no es otra cosa más que decir que eso que en primer momento se da como ocurrencias, posteriormente desarrollan funciones. Ya no es meramente que uno vaya después del otro, sino que al estar funcionalmente ligados, yo puedo entonces empezar a hablar de esos en tanto a la función que tienen, a la relación, a la interdependencia que se forma entre esos eventos y a la cual yo termino ajustándome. Obviamente, el uso del término o del concepto contingencia está ampliamente influenciado por cómo lo manejó en su momento Skinner y Pavlov, porque los dos llegaron a hablar de contingencia. Pavlov en un sentido sí de mera ocurrencia y Skinner en un sentido más funcional, Skinner de hecho en un sentido más matemático. No, porque Skinner le llamó, hablaba de función o de contingencia, sí en el sentido de interdependencia, pero en un sentido pues justo de si le muevo a uno, se mueven las dos formas. En términos de función matemática, de si le muevo a uno, se mueve al otro, que estaríamos aquí hablando prácticamente de la misma definición skinneriana, pero también de contingencias de función, que estaríamos hablando de una palabra más psicológica en el sentido de que aquí sí estaríamos hablando de interdependencia funcional, estaríamos hablando de la función, ¿no? Y en este caso yo puedo decir lo mismo aunque emplee morfologías diferentes. Por ejemplo, yo puedo decir, eh, a veces, yo puedo decir, se me antoja un café en este momento. Y estoy morfológicamente diciendo una cosa, ¿no? Pero también puedo decirlo de otra manera. Puedo decir, ay, estaría bueno un café, ¿no? Y la gente que me conoce va a entender, ah, no, ya hay que ver si vamos por un café, porque eso significa que se le antojó un café. Pero en una circunstancia diferente yo puedo decir, oye, ¿me das un café? Y en los tres casos estoy haciendo funcionalmente lo mismo, ¿vale? Aunque en su morfología diga cosas diferentes, funcionalmente estoy diciendo lo mismo.
Esa es la diferencia entre ocurrencia y función, que la ocurrencia habla de los eventos específicos que se dan y la función habla de cuáles son los diferentes aspectos o las diferentes formas que independientemente de la forma específica del estímulo o independientemente de la forma de la consecuencia, no se altera la función. Y en este caso, nosotros hablamos que cuando se da una red de contingencias, cualquier cosa que yo mueva en alguno de los elementos que integran esta red de contingencias va a alterar la red de contingencias completa. ¿Vale? Eso es lo que lo distancia también de los planteamientos de Skinner y de Pavlov, que cuando hablamos de ellos dos, nosotros asumimos una lógica literal, estímulo-respuesta en un sentido mecánico causal. Como se dio A, se va a dar B. En este caso, como estamos en una lógica de campo, las contingencias son vistas como un campo, como muchas contingencias que están operando simultáneamente en un ajuste particular, o más bien como parte de un ajuste particular. Y en este caso no basta con definir A y con definir B. Tengo que definir A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, todas las diferentes contingencias que estén operando, cómo están relacionadas y a partir de eso nosotros desde el principio asumimos que si movemos una de esas contingencias, se van a alterar todas las demás. Es esto lo que vuelve una lógica de campo y lo que hace que cambie el uso del término contingencia en esta circunstancia particular o aquí. Si se dan cuenta, ya no estamos viéndola meramente como la veía Skinner en su triple relación de contingencias, ni como la veía Pavlov. Skinner la veía como la interdependencia entre eventos, o sea, únicamente abarcaba lo que Rives denominaría como contingencias de ocurrencia, y Pavlov hacía algo muy similar. Acá se agrega el término contingencias de función para establecer el valor funcional que adquieren y no se habla de contingencia en un sentido lineal mecánico, sino en un sentido de campo, en donde alterar alguna altera todas como consecuencia. Es con esto que ahora sí, al juntar el término sustitución con el término contingencias, ¿no? Que, insisto, el término sustitución viene de Cantor y el término contingencias viene de Pavlov y de Skinner, pues con sus modificaciones, pues ahora sí, Rives y López la emplean para crear dos, la sustitución referencial y la sustitución no referencial, en donde la sustitución referencial es referencial en tanto es capaz de referir los objetos y los eventos, en tanto hay un referente empírico para aquello que se habla, y la sustitución no referencial es porque no hay referentes empíricos de aquello que se habla. Visto de otra forma, podríamos decir que la sustitución referencial es referencial en tanto todo lo que hablamos tiene un elemento en la realidad al cual yo puedo aludir. Por ejemplo, si yo hablo de celular, pues hay un elemento físico que se llama celular que todos podemos ver. Si yo hablo de una tapa, entonces hay un elemento referencial tapa al cual puedo aludir. Pero cuando yo hablo de términos abstractos, voy a utilizar esta palabra de lenguaje simbólico, pues no hay referentes empíricos, ¿no? ¿Cuál es el referente empírico del amor o del odio o de la sustitución referencial? ¿No? Nada, son términos abstractos, son términos que no aluden a algo en particular, sino que aluden a algo que solo tiene sentido respecto del lenguaje. Esa es la diferencia entre la sustitución referencial y la sustitución no referencial, que aunque en ambos casos estamos hablando de conducta lingüística que sustituye contingencias, en un caso esas contingencias que se sustituyen están ligadas a eventos específicos que podemos nosotros ver, observar, escuchar, medir, algún tipo de observación directa, mientras que la sustitución no referencial, cuando yo sustituyo esas contingencias en una situación particular, no existe un referente empírico al cual podamos observar. Esas contingencias que estoy sustituyendo por medio del lenguaje solo tienen sentido respecto, a partir y desde el lenguaje. Inclusive Rives dice, son lenguaje, ¿no? Y aquí ya estamos en una lógica muy distinta. Si se dan cuenta, la palabra contingencia y la palabra sustitución ya no se están utilizando para nada
en el sentido en el que se estaba, ni en el sentido en el que le estaba utilizando Cantor, ni en el sentido en el que lo utilizaron Skinner, Pavlov, ni ninguno de los elementos o de las teorías o de los modelos que había mencionado hasta este momento. Entonces, es importante decir, hablar de la sustitución de contingencias no es un proceso simbólico. Yo sé que ahorita dije es lenguaje simbólico para explicar, pero eso no significa que la sustitución de contingencias sea un proceso simbólico o un proceso representacional, que yo diga que esto ocurre en un plano distinto, porque siempre que se habla de de lo lingüístico, se van al lado del cognitivismo, ¿no? A algo, un proceso que ocurre en algún lugar de nosotros y que allí se da eso que llamamos lo psicológico, ¿no? No, aquí no estamos hablando de un proceso de representaciones, ni de un procesamiento simbólico, ni de procesamiento de la información. Estamos hablando de modificación funcional de contingencias mediante conducta lingüística. Voy a decir esto de una forma más sencilla. Todo aquello que a partir de lo que hago altera las contingencias de una circunstancia particular. Voy a poner un ejemplo que a lo mejor no es el más políticamente correcto, pero que sirve, ¿vale? En algún momento salí a comer eh, con mi familia y estaba mi hermano comiéndose bien rico un mole. Que el mole, no sé cuántas personas de aquí no sean de México, porque este es un evento que sé que es de una universidad de Perú, pero el mole es una mezcla de muchos chiles, a veces chocolate, a veces cacahuates, con agua, jugo de pollo, una mezcladera terrible, pero que se los juro sabe rica, ¿no? Entonces, pues estaba comiendo muy rico mi hermano ese mole, y de repente mi mamá volteó y dijo, oye, como que parece otra cosa ese mole, ¿no? Porque el mole tiene una consistencia rara y un color muy café como oscuro, y que sí puede parecer otra cosa dependiendo cuando uno lo ve, ¿no? Y entonces en cuanto mi mamá dijo, oye, como que eso parece otra cosa, lo que hizo mi hermano fue decir, no puede ser, y aventó los cubiertos y ya no se lo quería seguir comiendo. O sea, se lo comió, ¿no? Pero ya se lo comía raro, ya no se lo comió disfrutándolo como al principio. En este caso es muy notorio cómo el hecho de que mi mamá sustituyera una contingencia de otra situación en esta circunstancia particular, alteró las contingencias, alteró el contacto que mi hermano estaba teniendo con su comida. Esta es la forma en la que opera esto. Y si se dan cuenta, todo está relacionado a la situación. No estamos diciendo que esto pasó en la mente de mi mamá y que se alteró la representación en la mente de mi hermano. No, estamos hablando de una interacción como cualquier otra, en donde dentro de esa interacción mi mamá sustituyó contingencias de otra situación en las actuales por medio del lenguaje, y a partir de eso se alteró todo el campo de contingencias de mi hermano, y entonces dejó de comer como estaba comiendo, porque ahora se había introducido una nueva contingencia a la situación que alteraba por completo la forma en la cual estaba interactuando con su comida. Es eso, una modificación funcional de contingencias mediante conducta lingüística. Y si se dan cuenta, no hay nada de fantasmal detrás de eso. Es interconducta, como cualquier otra. Y también, como se puede observar, creo yo, de manera muy precisa en el ejemplo, ocurre en un campo presente, aunque implique elementos no presentes, ¿vale? Este, Aunque lo que mi mamá trajo no estaba presente en la situación, pues finalmente todo eso fue traído a partir de la situación, y las contingencias que se alteraron fueron las de la situación. No ocurrió algo mágico o algo fantasmagórico detrás, ¿vale? Esto justamente me va a llevar a dos confusiones que son muy comunes cuando se habla de la función sustitutiva. Primero, creer que sustitución significa referir eventos pasados o lejanos, ¿no? Que yo les puedo decir, ay, ayer me comí unas palomitas, y que eso ya es sustitución de contingencias, ¿no? Que yo puedo decir, ay, hoy desayuné huevo, y que eso ya es sustitución de contingencias. Y no. Segundo error o confusión
que las palabras sustituyen situaciones o cosas. Asumir que yo cuando digo, ay, el huevo estaba bien rico, mi palabra está sustituyendo al huevo. Y no, lo que estoy sustituyendo es la contingencia. Si se dan cuenta, lo que estoy trayendo a la circunstancia no es un huevo. Lo que estoy trayendo a la circunstancia es el contacto que yo tuve con un huevo. Y entonces cuando digo los huevos estaban ricos, pues lo que estoy diciendo es, lo que estoy trayendo a la situación es una contingencia que ocurrió en la mañana ahorita, ¿vale? No es que la palabra sustituya nada, sino que por medio del lenguaje puedo traer a la situación o puedo alterar contingencialmente la situación. ¿A partir de qué? De eventos que ya ocurrieron. Aunque no necesariamente el referir un evento pasado lejano es sinónimo de sustitución. ¿En qué circunstancias sí estamos hablando de esto? Bueno, primero, pues lo que les decía, ¿no? Las palabras no son símbolos de objetos. Las palabras no son símbolos de eventos. Las palabras son elementos que arbitrariamente se seleccionaron para hablar de algo, ¿no? No es que cuando yo digo perro, la palabra perro sea el símbolo de un perro. No, simplemente a partir de la asociación entre la palabra perro y un perro, pues se han dado ciertos marcos de asociaciones que cuando yo digo perro, todos pensamos en un perro, ¿no? Pero no porque la palabra perro sea el símbolo del perro, sino simplemente porque he aprendido que ante esa palabra, pues aparece un perro, o se escucha un perro, o se ve un perro, ¿no? Entonces, son signos ligados a sonidos del lenguaje, ¿vale? La escritura tampoco son símbolos, tampoco son en sí mismos representaciones, son locuciones, pero no es simbólico por sí mismo, ¿vale? Entonces, el lenguaje no es en sí mismo símbolo o sustitución de nada. El lenguaje son simplemente sonidos o simplemente formas visuales, símbolos escritos, cosas escritas, que a partir de nuestra historia de aprendizaje se van generando funciones específicas con los objetos ante los cuales solemos referirlos, que no es para nada lo mismo, ¿vale? Ahora sí, vamos una por una. ¿Qué es entonces la sustitución extrasituacional? Comportamiento lingüístico que modifica las contingencias presentes. Es eso, comportamiento lingüístico que modifica las contingencias presentes. Esto, si se dan cuenta, lo que significa es, si el comportamiento lingüístico no modifica las contingencias presentes, entonces no es sustitución extrasituacional. Porque por definición debe de modificar las contingencias presentes. ¿Bajo qué condiciones? Bueno, involucra al menos a dos personas. Bueno, involucra tres elementos. Un mediador, un mediado y un referente. Los primeros dos son personas y el tercero, pues puede ser lo que sea. A la persona que va con su comportamiento o que con su comportamiento modifica las contingencias, la llamamos mediadora. A la persona cuyas contingencias se ven alteradas a partir del comportamiento lingüístico del mediador, se llama mediado. Y eso que se trae a la situación por medio del lenguaje que modifica las contingencias, se le llama referente. El mediado cambia su comportamiento por las contingencias introducidas en la situación por el mediado, por el mediador. No se altera la situación, o sea, las palabras no hacen que explote el jugo, no, pues no es control mental como el de las películas, ¿no? Que con la mente le altero, no. Las palabras no alteran la situación en sentido estricto, o sea, no es que con las palabras aparezca un salero, o que con las palabras aparezca algo por arte de magia. Lo que se altera es la estructura contingencial. No se alteran las contingencias de ocurrencia, se alteran las contingencias de función. Es esto lo importante. No se altera el contacto de los eventos, se altera la función. Otra vez reitero el ejemplo que puse hace ratito, ¿no? El comentario que hizo mi mamá no cambió la consistencia del mole, ni el color del mole, ni cambió el sabor del mole.
pero al alterar la función que mi hermano estaba, la interacción, las contingencias que de mi hermano comiéndose su mole, se cambió todo. Y entonces ya mi hermano ya no se estaba comiendo tan rico el mole. Si se dan cuenta, no cambió nada más que la función, la estructura contingencial de la circunstancia en la que estamos. Se mantiene entonces la arquitectura categorial de la situación, pero cambia la arquitectura contingencial. Hay nuevas condiciones de ajuste. Mi hermano estaba ajustándose de una forma enteramente situacional a las contingencias. ¿A qué? Al sabor, al olor, a lo que estaba viendo, pero en un sentido de comida. Cuando mi mamá trae esa situación a la contingencia, al campo, se altera, cambian las condiciones de ajuste. Y esto significa que entonces se requiere que el lenguaje tenga efecto funcional, no solo informativo. O sea, mi mamá pudo haber dicho, oye, ¿ya viste que el mole parece un esparagrafito? Y como mi hermano no sabe qué son los esparagrafitos, pues dice, ah, sí, ¿no? Y sigue comiendo. En ese caso, pues el lenguaje no tuvo un efecto funcional, tuvo un efecto informativo, ¿no? A lo mejor ya después le preguntan, oye, ¿de qué te dije que tenía forma tu mole? Y mi hermano puede decir de esparagrafito. Ah, sí, o sea, eso es un efecto informativo, cuando el lenguaje no altera nada en la situación. Pero en el ejemplo que les pongo, no fue solamente informativo lo que ocurrió, fue funcional. Se alteró por completo el campo de interacción de mi hermano. Tuvo un efecto funcional. Y si no hay efecto funcional, si no hay alteración funcional, no hay sustitución de contingencias. Ahora, disculpen al perro. Oye, ya, perdón. Entonces, ¿qué es la sustitución no referencial? Una relación entre episodios lingüísticos sin anclaje situacional. Aquí ya nos ponemos en modo que parece que nos estamos elevando, ¿no? Pero no. ¿Qué significa? Que estoy relacionando un episodio lingüístico actual con un lenguaje, con un episodio lingüístico que ocurrió en otro momento y que ninguno de los dos episodios lingüísticos tiene un referente empírico, un referente situacional. Entonces, ahorita, por ejemplo, yo estoy hablando de eh, un episodio lingüístico sin anclaje situacional y esto me hace recordar un poquito algo de lo que decía Wittgenstein sobre alguno de sus conceptos, ¿no? Sobre, por ejemplo, el de las formas de vida. En este caso, esto que estoy haciendo ahorita, esto que vi, me, me hizo a partir de mi historia traer las contingencias eh, de algo que dijo Wittgenstein, relacionarlos y a partir de eso yo formé una conclusión, ¿no? Algo se alteró en mi campo de contingencias a partir de yo traer esta otra situación. Pero ni las formas de vida de Wittgenstein ni los episodios lingüísticos de la sustitución no referencial tienen referentes empíricos. O sea, estoy aquí hablando de algo y trayendo un episodio lingüístico de otra circunstancia, de tal forma que se altera de alguna forma la interacción funcional que estoy teniendo aquí y nada de lo que acabo de decir tiene un referente empírico. Nada. Esto es la sustitución no referencial. Tiene criterios categoriales, no contextuales. Es hablar de la función, voy a decirlo así, de la función abstracta del lenguaje respecto del propio lenguaje. Y para esto yo requiero de un medio de contacto particular. ¿Qué es el medio de contacto? Formas que posibilitan interacciones funcionales entre el individuo, objetos y otros individuos. Rives dice que existen tres medios de contacto: el medio de contacto físico-químico, el ecológico y el convencional. El físico-químico es el medio de contacto que hacemos con las propiedades de los objetos. El aire para escuchar cosas, la luz para ver cosas, el aire también para los aspectos olfativos, el contacto directo, táctil, para el tacto o para el gusto, etcétera.
¿no? Este es el medio de contacto físico-químico. Por otro lado, tenemos el contacto ecológico, que es el que hace alusión a los aspectos por especie. Por especie, nosotros tenemos cada uno elementos de predisposición biológica que nos orientan a determinados tipos de interacciones, ¿no? Esas son las interacciones ecológicas. Digo, el medio de contacto ecológico, el que es el que posibilita una interacción a partir de la predisposición biológica de la especie. Y el último es el medio de contacto convencional. Ay, sí, sí tenía diapositivas, creí que no tenía diapositivas para cada uno. Bueno, basado en la reactividad biológica de cada especie, el físico-químico permite que el organismo reaccione o no ante estímulos presentes. Y no es igual para todas las especies, porque claro, depende de las reactividades biológicas que tenga cada una, ¿no? Por otro lado, el ecológico se construye sobre el medio físico-químico y se basa en el comportamiento de los conespecíficos y está dado a partir de los aspectos, insisto, por especie. En este caso, alimentación, defensa, reproducción, cobijo, y que puede variar por afiliación a otros individuos o por el cambio de hábitat, ¿no? Finalmente, el medio de contacto convencional que Rives dice es exclusivo del ser humano. ¿Por qué? Porque se basa en lenguaje y prácticas institucionales. Y él dice, hasta el día de hoy, no tenemos evidencia de que haya otro animal, además del ser humano, con lenguaje y prácticas institucionales. Y mientras no haya otro animal con lenguaje y prácticas institucionales, pues no podemos decir que otros animales se comporten convencionalmente, ¿no? Se desarrolla además a lo largo del desarrollo psicológico y se da en las relaciones sociales y está en las relaciones sociales y criterios lingüísticos. Si se dan cuenta, el medio de contacto convencional nos habla de los límites y de las formas específicas de desarrollo institucional que tenemos y que comunicamos por medio y a partir del lenguaje dentro de nuestra historia o de nuestro desarrollo psicológico. O sea, el medio de contacto convencional está en las prácticas sociales, institucionales de las cuales formamos parte. Por eso no son las mismas ni siquiera para todas las personas humanas. Depende de qué, de las prácticas institucionales de las cuales forme parte, que se dan casi siempre y se transmiten, por eso son institucionales, porque se transmiten por medio del lenguaje. Este medio de contacto permite un desligamiento funcional mayor al ecológico y al físico-químico, ¿no? El desligamiento funcional es el proceso que define los distintos tipos de interacciones funcionales como causa eficiente. O sea, CMSL es el grado de desligamiento que hay, es el grado de independencia que hay en una interacción en términos de sus efectos respecto de las propiedades aparentes de los objetos. Esto implica la actualización espaciotemporal de relaciones potenciales en un campo psicológico. Nosotros tenemos potencias, esto es muy aristotélico. Yo puedo ver, yo puedo escuchar, yo puedo hablar, yo puedo relacionarme con otras personas. El desligamiento funcional implica esa actualización de las potencias en un campo psicológico. Es la actualización de potencias, así lo definen, muy aristotélico. Y permite caracterizar las funciones psicológicas como distintos tipos de actualización de contingencias en función de qué, de la complejidad del campo que esté actualizándose. A partir de esto surge la taxonomía de la conducta, en donde la conducta del individuo se define diferentes grados de mediación, o media directamente, o puede o no mediar, o media doblemente, o es causa material, ¿no? Pero se dan en diferentes situaciones y en donde, hasta ahí la voy a dejar, estos dos otros elementos eran interesantes, pero creo que nos desvinculaban un poquito del objetivo inicial, y en donde nosotros podemos hacer y hablar, y donde el lenguaje adquiere un elemento particular. Y en donde el lenguaje, insisto, el lenguaje no necesariamente implica sustitución de contingencias. Alguien puede decirme, ¿qué es esto? Y yo puedo decir, un celular. No hubo sustitución de contingencias. Si se dan cuenta, el que yo, aunque utilicé el lenguaje para decir qué es esto, no implicó la sustitución de contingencias.
Esto fue algo meramente contextual, porque el decir un celular tampoco alteró en nada el campo. Que es, mira, celular, no se alteró para nada el campo. Yo puedo también decirlo en ausencia del celular, miren, celular. Y aunque no esté presente, no alteró para nada el campo.